manos clavadas está pasando por aquí. Siéntelo ahí, siéntelo ahí. El hombre de manos clavadas está pasando por aquí. Siéntelo ahí, siéntelo ahí. Él opera maravillas, hace milagres por donde quiere. Caminó sobre las aguas porque Él tiene poder. Él abrió el mar rojo y el pueblo pasó a pie. El hombre de manos clavadas es que... El tema que me toca dar el día de hoy es violencia de género. Y bueno, antes de comenzar, quiero compartir un salmo, el Salmo 74, 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. El salmo de hoy nos enseña cómo orar cuando la aflicción toca a tu puerta. Toca a la puerta del corazón y da la impresión de que Dios está siendo ciego ante los acontecimientos. El blanco final de los ataques del enemigo no somos nosotros. El verdadero sufrimiento que los hijos de Dios experimentan no es físico. Cada vez que el dolor llega a nuestra vida, está en juicio la soberanía de Dios. Su amor, su misericordia y su carácter justo son juzgados. Esta es la explicación existencial para el sufrimiento de los inocentes. El enemigo de Dios quiere distorsionar el carácter de Dios, hacer que tú creas que Dios no se interesa por tu problema, que es injusto al permitir que sucedan tragedias en tu vida. La mayoría de los seres humanos no se dan cuenta de este propósito maligno del enemigo, pero el Salmo demuestra que Asaf lo entendió muy bien. Por eso, clama, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Bueno, ahora vamos a ver el significado de lo que es violencia. Violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de tu natural estado, situación o modo, que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo. Y violencia de género significa o es toda clase de abuso, acoso, hostigamiento, castigo, tanto en el plano físico como emocional, sexual, patrimonial, laboral, que una persona puede sufrir en virtud de su condición de género. Cualquier persona en desventaja, sea varón o mujer, adulto, adolescente o niño, puede ser maltratada por efecto del abuso del poder de otro. Sin embargo, las mujeres son la población más vulnerable. La situación que padecen en algunos países del mundo debe ser considerada como una gravísima violación a los derechos humanos, más allá de ser enmascarada por cuestiones culturales y de idiosincrasia. Algunas prácticas y trato hacia las mujeres, niños, niñas y varones debiera resultar por consenso francamente inaceptable. Mutilación genital, obligación a contraer matrimonio siendo niña, sometimiento y explotación sexual, imposibilidad de acceder a la educación, entre otros. La historia del hombre se ha caracterizado por la violencia. ¿Seguirá siendo así por siempre? Vamos a compartir en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, y dice así en la palabra de Dios, en la traducción en lenguaje actual: todo el mundo
conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean uno con otro, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan, en su fiesta hacen locura y muchas cosas malas. Les advierto, como ya le había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Allí podemos ver lo natural del hombre, que es natural que el hombre sea violento. La violencia tiene su origen en el peor enemigo de Dios y del hombre, el diablo. Cristo mismo llamó asesino al diablo. Y en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19, vamos a ver que la palabra de Dios nos dice: el mundo entero yace en el poder del inicuo, o diablo. Eso explica por qué a tanta gente le fascina la violencia. Si queremos ganarnos la aprobación de Dios, tenemos que aprender a rechazar la violencia. ¿Es eso posible? Ahora vamos a compartir en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Y dice así en el nombre de Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y vamos a compartir también en Salmo 11, versículo 5, donde el Señor nos dice en la Biblia Kadoska israelita mesiánica, la traducción: Yahvé prueba al justo y al perverso, pero aquel que ama la perversidad odia su alma. Qué triste, hermano, que una persona por hacerle caso al enemigo, por hacerle caso al diablo, esté odiando su alma. Los seres humanos somos violentos por naturaleza y eso no se puede cambiar. Solamente entregándole nuestra vida a Dios, entregándole nuestro corazón a Él, podemos cambiar. Cabe resaltar que en nuestro país no está exento del maltrato. En los últimos tiempos, la violencia física, sexual, contra las mujeres ha aumentado considerablemente. Si bien existe la Ley de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, aún no se cuenta con datos oficiales precisos. Sin embargo, existen numerosas instituciones que llevan algún registro de casos y ciertamente es alarmante. Es preocupante cuando vemos los noticieros, cuando vemos en cualquier noticiero, información, cuántas mujeres mueren o son maltratadas al año o al mes, y es triste, es penoso ver todo eso. Vamos a seguir viendo el concepto de la violencia de género. Se entiende por violencia de género o violencia machista, según otra fuente, a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física o con el propósito de causar daño, coaccionar, limitar o manipular a la persona objeto de violencia. Este tipo de violencia puede provocar efectos demoledores en la víctima,
A nivel físico puede producirse lesiones serias que pueden llevar a la incapacitación, al coma o incluso a la muerte. A nivel psicológico es frecuente que las personas que sufren violencia de género no sean capaces de denunciar, generalmente debido al miedo de posibles repercusiones para ellas, a sus seres queridos, la presencia de incredulidad o la creencia de que no van a ser apoyadas. Generalmente sucede que las víctimas se sienten culpables o responsables de la situación o que temen producir dolor en otra persona. Por ejemplo, ante la presencia de hijos, incluso según el tipo de educación recibida o el tiempo que la víctima haya podido ser manipulada, se puede llegar a pensar que se trata de una conducta normal y o que se sientan merecedora de ella. Y muchas veces se ve eso, muchas veces se nota eso en las mujeres cuando sufren violencia. Creen que es normal que sus maridos, su pareja lo traten así. Vamos a compartir en Génesis capítulo 4, versículo 8, una historia muy particular y la primer asesinato que ocurrió en la Biblia, que es la de Caín y Abel. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque quería ser superior que su hermano, por los celos, por querer ser más que él, porque a Dios le gustó más, le agradó más la ofrenda de Abel. Generalmente, la parte agresora actúa movida por el deseo de poder y dominación y es frecuentemente influenciada por los estereotipos de género. Generalmente detrás de ello hay sentimientos de inseguridad y de poca autoestima que se intenta suplir a través de la dominación de quien el individuo considera inferior o incapaz de hacerle frente. También es posible que haya una autoestima exagerada en tintes narcisistas que produzca que se consideren los propios derechos por encima de los que del resto. Puede encontrarse en algún caso un maltrato instrumental dirigido a un objetivo concreto. Por último, la ausencia de empatía es un fenómeno y o una impulsividad no controlada puede facilitar la agresión. En el 2009 hubo 299 femicidios en Argentina, uno cada 29 horas. Así lo revela el informe difundido por la ONG La Casa del Encuentro. El 67% de los casos registrados tuvieron como homicida a la pareja o la expareja de la víctima, y 14% proveniente de algún familiar, el 13% sin dato, 6% conocidos y 3% desconocidos. Lugar físico del femicidio generalmente ocurren en la vivienda de la víctima, un 64%, en la vía pública, un 30%, vivienda del agresor, 5%, y en otro, 1%. Forma de ataque: arma de fuego, 28%, arma blanca, 25%, a golpes, 18%, asfixia, 11%, quemada, 7%, otros 11%. No estamos lejos de estos informes, porque todo muchas veces hemos visto o hemos escuchado
de cómo son atacadas las mujeres. La violencia machista puede adoptar distintas formas. Las resumimos en este artículo. Una mujer llega al hospital debido a una serie de lesiones: un moretón en el ojo, quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, un historial de visita al hospital por supuesta caída. Si bien puede deberse a muy diversas causas, la presencia combinada de estos factores hace sospechar de la existencia de violencia de género. Este tipo de violencia es un problema que aún permanece en la sociedad actual y que se ha llevado por delante la vida de numerosas personas asesinadas a mano de su pareja. Pero la violencia de género no se reduce a la agresión física. Existen diversos tipos de violencia de género, las cuales desvirtúan y menoscaba la situación de una persona a causa de su género. Cuando hablamos de violencia de género, solemos pensar en situación que se dan agresiones dentro de una pareja. La situación de violencia de género más común es la de un hombre que comete una serie de abusos continuados y sistemáticos a una mujer por el hecho de ser mujer, a la cual considera inferior o pretende dominar. Es por ello que frecuentemente la violencia de género es confundida con la violencia machista o contra la mujer. Sin embargo, no se ha de olvidar que también existen varones que sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. Además, si bien no se suele considerar violencia de género al no basarse en el sexo o la identidad sexual, no se ha de olvidar la existencia de violencia en las parejas de personas del mismo sexo. Es por ello que hoy en día, más que violencia de género, debería hablarse de violencia de pareja. Tal y como se ha indicado anteriormente, el concepto de violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y acciones que puede dañar a la persona desde diferentes dimensiones. A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una persona. Si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los ámbitos, dentro de la violencia de género podemos encontrar los siguientes tipos de violencia. La más visible y reconocida es la violencia física. Se considera violencia física todo aquel acto en que se inflige un daño físico a la víctima que a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpes, heridas, fracturas, arañazos. Si bien en ocasiones se pueden llegar a trivializar o considerar que pueden producirse durante una discusión, empujones y zarandeos, también entra dentro de la categoría de violencia física. Se pueden producir una incapacitación física debido a las consecuencias de las agresiones e incluso según el nivel de daño causado puede llevar a la muerte. Violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque, si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, desvalorada y atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja, sin que ésta considere que está sufriendo un ataque. La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenaza y coacciones, utilizándose en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o a allegados,
desprecio y devaloración. También hacer que la persona se sienta indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, culpable de la situación de abuso y merecedora de un castigo. Debido a que en muchas ocasiones no se percibe una agresividad directa en el mensaje, muchas víctimas no son conscientes de estar siendo maltratadas y no emprenden acciones contra el agresor. Se puede considerar que prácticamente en todos los casos de violencia de género, independientemente del tipo y motivo de esta, hay violencia de tipo psicológico. Violencia sexual. Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. No es necesario que exista penetración ni que se produzca el acto sexual. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, la prostitución forzada, forzar la concepción o el aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual o tocamiento indeseado, entre otros. Violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o su prole, como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se considera como tal el hecho de obligar a depender económicamente del agresor, impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenaza, coacción o restricción física. Violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo y destruirlo es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas, especialmente a los vecinos. Violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de familia y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que o víctima o entorno decidan desvincularse. Por ejemplo, los ataques contra la fachada del hogar son muy característicos de este tipo de violencia, ya que permiten dejar signo visible por todo el mundo de que la víctima merece ser atacada a la vista de todo. Violencia vicaria. Un gran número de parejas en la que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja. Este tipo de violencia es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo del conflicto. Cuando pensamos en violencia de género, en lo primero que pensamos es la existencia de malos tratos en situaciones de pareja. Pero violencia de género no es específicamente del ámbito de la pareja, sino que puede darse en múltiples ámbitos, sin necesidad de que quien la lleve a cabo sea cónyuge.
las instituciones, la familia y la sociedad en general también pueden ser lugares donde aparezcan situaciones de violencia de género, como las anteriores. Es necesario trabajar de cara a prevenir y concienciar a la ciudadanía, educando en diferentes aspectos como la tolerancia a la diversidad, la igualdad de derechos y oportunidades y la educación emocional de cara a evitar nuevas situaciones de violencia de género. Hay criminales que proclaman tan campante: la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más hombre de los hombres tienen la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Existe una larga historia de generaciones y de siglos a través de los cuales se ha legitimado la desigualdad entre hombres y mujeres, siempre fundamentada en una miriada de argumentos teológicos, psicológicos, morales e incluso biológicos. Esta forma de pensar ha consagrado múltiples formas de trato aberrante hacia la mujer, tratos encubiertos y alimentados en la más estricta privacidad. Sin embargo, a día de hoy, resulta francamente imposible seguir ocultando esta realidad. Es muy común que hablando de este tema se confundan términos y se mezclen significados. Por eso, en primer lugar, deberíamos diferenciar la dicotomía entre violencia y agresividad, para evitar ofrecer juicio de valor y hacer ciertas atribuciones estereotipadas. Entendemos, pues, como agresividad aquella capacidad innata y adaptativa del ser humano que garantiza su propia supervivencia, mientras que el concepto de violencia responde a un conjunto de valores sociales asociados a la agresividad. De manera que en este caso estamos frente a una conducta desadaptativa y aprendida socialmente. Cuando una mujer víctima de violencia de género requiere intervención profesional, se deben tener en cuenta un grupo de particularidades para no caer en la trampa de banalizar su experiencia, ofrecer aportaciones que involuntariamente la culpabilicen o que despierten en ella cierta sensación de incomprensión. Algunas características de violencia de género son: el suceso violento no es el resultado de un hecho aislado, ya que se produce de manera sistemática. Suele ser invisible, es decir, aparecen en un entorno privado y son las mismas mujeres las que se esconden presa del pánico que les genera tener que exponer su realidad. Muchas veces el agresor ofrece una imagen impecable hacia la sociedad, lo que por desgracia convierte la situación en un estado difícil de creer o comprender. Existe en la víctima la sensación de que las circunstancias que están viviendo no resultan tan graves como para manifestarla públicamente, hecho que conlleva una dificultad añadida en el momento de buscar ayuda externa. Todo este engranaje es fruto de una auténtica desigualdad entre hombres y mujeres, derivada del código patriarcal que aún a día de hoy resuena entre la sociedad. Este código es el mismo que
conduce al agresor a utilizar mecanismos de control y condena sobre la mujer. ¿Cómo transcurre el funcionamiento de la violencia de género? La violencia en el seno de una relación no aparece de la noche a la mañana. Se pasea por un sinfín de encrucijada antes de que la víctima pueda identificar el calvario que le depara el vínculo con su agresor. Según la psicóloga estadounidense, la violencia discurre a través de un ciclo compuesto por 3 fases. Cuando una mujer entra en la entraña de este círculo es cuando deja de visualizar alternativa de huida posible y se encuentra presa de la situación. Se genera en ella una disonancia cognitiva entre el disfrute vivido en la relación y el malestar sin nombre que padece, porque al contrario de lo que se suele pensar, no se dan solo gritos, insultos, amenaza y golpe. Hay también ternura, cariño y dulces detalles que se hacen florecer en la mujer el pensamiento de haber encontrado por fin al hombre de su vida. En una primera fase vamos a ver que el ciclo de malestar sin síndrome empieza a cobrar vida. Se percibe un aumento de la tensión entre ambos miembros. Se establecen tímidos indicios de lo que posteriormente será la agresión, tales como gritos y pequeñas peleas. Las mujeres aceptan estos abusos como legítimamente dirigidos a ella, porque piensa que puede ser merecedora de tal agresión. La persona agredida trata de buscar un sinfín de excusas y razones para comprender lo que está sucediendo, hasta el punto de suponer que ella misma, por su conducta o actitudes, quien ha provocado la ira de su agresor. Y lo que más perpetúa el ciclo, tiende a pensar que con el tiempo podrá cambiar el comportamiento de su pareja, hecho que en ningún caso se cumple. Esta fase puede llegar a tener una duración de días, semanas, meses o incluso años. Antes no se desencadena incidente de agresión mayores. En la perspectiva del hombre, este cada vez se encuentra más sensible, todo le molesta, se irrita con suma facilidad y se enoja por cosas objetivamente insignificantes. En la segunda fase se experimenta una descarga irrefrenable de las tensiones que se han venido acumulando durante el transcurso de la fase anterior. Hay una falta de dominio sobre la conducta totalmente destructiva. La mujer acepta que la ira de su agresor está fuera de control, pero no puede hacer nada para calmarla. Es en esta fase cuando surge la agresión física o la total destrucción psicológica. El agresor es el único que puede poner fin a este estado. Su duración se sitúa alrededor de 2 a 24 horas, durante las cuales se culpa a la mujer de todo lo sucedido. Cabe destacar que en este momento, cuando la mujer es completamente susceptible y está cubierta a recibir ayuda profesional, debido al gran temor que siente por volver a ser maltratada. En la tercera y última fase, antes de volver a iniciar todo el ciclo, se experimenta un estado de arrepentimiento profundo por parte del agresor,
el cual aprovecha la vulnerabilidad de la víctima para ofrecerles dosis de cariño y atención, mostrando en todo momento un comportamiento y una actitud de aflicción y remordimiento interno. Es en este momento donde se perpetúa todo el ciclo de la violencia. La mujer se siente nuevamente amada y feliz, lo que conlleva a situarse en una posición de plena confianza hacia su agresor. La duración de esta etapa denota una brevedad menor que la primera fase, pero superior a la segunda, por lo que intentar ofrecer ayuda en este momento no brindará ningún resultado positivo. La mujer vuelve a estar profundamente enamorada y supeditada a la voluntad de su agresor. A medida que se va repitiendo el ciclo, esta tercera fase tiende a minimizarse hasta que acaba de desaparecer, momento en que la luna de miel llega a su fin. La repetición de estos ciclos es lo que suele conducir a un aumento de la violencia, lo que se traduce en un mayor peligro para la mujer, la cual empieza a pensar que no hay alternativa ni salida posible, sumergiéndose así en la más profunda rendición. Lo cierto es que en ocasiones acontecimientos impactantes o traumáticos dejan anclado a quien lo padece en el día o época en que acontecieron, activándose así un estado de shock que puede paralizar toda la vida en un segundo. Es también la reiterada sucesión de estos ciclos el motivo por el cual muchas mujeres tienden a retirar las denuncias interpuestas e incluso muchas desean volver con sus agresores para retomar la relación, situación que la mayoría de la sociedad no llega a comprender jamás. No debemos promover el no a la violencia de género un único día al año. Debe ser un altavoz constante para llegar a aquellos oídos que han perdido total voluntad de seguir adelante. El primer paso debe ser hacernos conocedores de cómo se teje y evoluciona esta tela que envuelve sutilmente a su víctima. Más de 30.000 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en el conjunto de las 32.023 denuncias presentadas en los órganos judiciales. Se incrementaron en más de un 9% las solicitudes de órdenes de protección. La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, entiende que el incremento de denuncias y de condenas puede revelar una mayor conciencia social e institucional en torno a la violencia machista. ¿Qué debemos hacer los cristianos frente a esta realidad? ¿Y qué podemos hacer? En este caso, debemos prevenir, ser ejemplo primeramente en nuestros hogares, luego en nuestras comunidades de fe, para que las nuevas generaciones de niñas y niños y adolescentes aprendan una manera nueva de vincularse, de tratar a las mujeres en el caso de los varones y de ser tratadas en el caso de las mujeres. Debemos educar en valor de equidad. Hombres y mujeres, con nuestra diferencia, somos iguales ante los ojos de Dios. Valemos la misma sangre del Señor. Construir familia, donde los hijos vean el trato entre padres de una manera amable, respetuosa, donde haya valoración mutua, sin ningún tipo de desprecio por los roles adoptados por cada uno, es el primer lugar de aprendizaje social, que luego replicarán los niños en la escuela, el club, la iglesia y la sociedad en general. Debemos actuar como agentes de sanidad y socorro en aquellas situaciones en las que podamos intervenir. Ser la voz de aquellas que no tienen voz
porque la tienen apagada por el temor, la falta de conciencia, la sumisión a contextos familiares o culturales que menoscaban los derechos de las personas, volviéndolas indignas, no tratándolas como sujeto de derecho, sino como cosas. Visibilizar, poner la luz en alto, de manera de nada sirve una luz debajo de la cama. Como hijos e hijas de Dios, debemos manifestar la visión de Dios sobre estas injusticias, proclamarnos en defensa de las mujeres y varones que sufren violencia, declararnos en contra de cualquier clase de discriminación de manera clara y pública en lo personal y como colectivo. Denunciar, indignarnos, movilizarnos, no quedarnos cómodos en nuestro lugar de confort. Si los hijos de Dios nos callamos, las piedras hablarán. Debemos participar frente a iniciativas de ONG y agrupaciones civiles que se levantan para manifestarse en contra de este tipo de violencia. Los cristianos deberíamos ser protagonistas, dar un paso adelante, ser proactivos y anticiparnos. Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. La mirada y el ejemplo de Jesús. El Señor dignificó a las mujeres. A María Magdalena la libró de sufrir violencia física impartida por parte de una sociedad machista y patriarcal que deseaba apedrearla. A Marta y María las valoró en sus tareas y en sus diferencias de personalidad y las consideró amigas. A las mujeres del camino de Emaús las eligió para ocupar un lugar importante en la historia y le dio el honor de contar haber visto al Señor resucitado. El Nuevo Testamento nos revela que Dios no hace acepción de personas. Ya no hay judío ni gentile, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Ese versículo lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. En tanto, cualquier discriminación está fuera del corazón de Dios. Este día es una ocasión para reflexionar. Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia en general y contra las mujeres y las niñas en particular. Dios nos da gracia y valor, no solo para pronunciarnos en contra de la violencia, sino aún más difícil, para llevar a cabo una contracultura cristiana basada en la paz y en el verdadero amor, valoración y respeto por el prójimo, eliminando la cultura del maltrato en cualquiera de sus formas. Vamos a ver algunos respaldos en Dios, respaldo espiritual. La oración. Vamos a leer en Mateo 17:21, en la Biblia del oso. Más alto linaje de demonios no sale sino por oración y ayuno. La oración es la comunión que tenemos con Dios, conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios, una comunicación con su Creador y exponiendo su agradecimiento y petición. En Lucas capítulo 2, verso 37, dice la palabra de Dios: y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oraciones. Se llama ayuno al acto de abstenerse, total o parcialmente, de comer o beber, por un periodo de tiempo determinado. Puede realizarse por diversos motivos. También debemos buscar consejería pastoral. En 2
de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La dirección o acompañamiento espiritual en la iglesia es la ayuda que un pastor presta a otro a través de su consejo, de cara a mejorar la vivencia de su fe, aumentando sus virtudes, principalmente las sobrenaturales, pero también las humanas, así como su disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. La lectura diaria en Hebreo capítulo 4, verso 12, traducción Kadoska israelita mesiánica, dice así: miren, la palabra de Yahvé está viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruat, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. En otra versión también dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por último, vamos a ver uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Biblia Dios habla hoy, nos dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. El dominio propio es un valor personal que debería formar parte del carácter de un ser humano. Además, según la Biblia, el dominio propio es el último de los frutos del Espíritu Santo de Dios, y según el diccionario es poder, fuerza, autoridad o control que ejerce una persona sobre sí para hablar y accionar. Eso es todo lo que hay sobre esta enseñanza. Y bueno, agradecer a Dios porque Dios no nos da ese espíritu de temor, que somos sus hijos y que Él está con nosotros. Debemos saber identificar o discernir cuando hay un maltrato hacia nuestra persona, hacia personas que conocemos, personas de nuestra iglesia, amigas, amigos, hermanos en Cristo, ¿no? Y bueno, aquí quien te habla es una persona que ha sufrido la violencia de género junto a sus hijos. Bueno, quiero orar en este momento por todo lo que están escuchando esta enseñanza, y que les sirva para poder guiar a otros, para poder hablarles a otros, quizá enseñarle o demostrarle, decirle que está siendo maltratado. Amén. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestra vida, por esta enseñanza. Y bueno, espero, Señor, que tú abras los ojos de toda aquella persona que está siendo violentada, sufrida por medio de la violencia física, verbal o otro tipo de violencia, Señor. Hazle ver, Señor, que no es bueno, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos un lugar físico donde habita el Espíritu Santo de Dios y no puede ser maltratado ni violentado. Amén. Te damos gracias, Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.